Muy buenas tardes. Este es su programa Derribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado, de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 p.m. y los sábados, dos servicios, 9:45 de la mañana y 4:30 de la tarde. Este es su programa Derribando Gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes, especialmente nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando en estos momentos a través de la radio, por supuesto, a través de el internet y a través de Facebook Live. Es para nosotros una alegría inmensa y me van a disculpar un poco que andamos un poquito malos de la garganta, pero vamos a tratar de que no se oiga muy mal durante la transmisión que estaremos haciendo. Y pues quiero mandarle un saludo a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Es para nosotros una alegría inmensa, es poder compartir con ustedes la palabra de Dios y por supuesto saludarles, ya sea que estén aquí en esta área escuchando la radio, ya sea que estén
alrededor del mundo a través del internet, o ya sea que pues nos estén viendo o escuchando a través de los videos que nosotros estamos subiendo cada semana de esta programación. Un saludo para usted, mi querida hermana Isabel Pacheco, que está ahí en Houston. Un saludo para usted, Dios me la bendiga y por supuesto una feliz semana. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, así estamos pues iniciando con noticias tal vez tristes para muchos, noticias que a muchos de nosotros también nos van a jalar un poquito las orejas. Mi querido cuñado Josué también está por allá en Montemorelos. Un saludo para él también y para toda la familia, por supuesto. Y el huracán que acaba de pasar, mis queridos hermanos, y que tristemente pues cobró la vida de muchas personas, y que nosotros, como decimos en México y tal vez en otras partes de Centro y Sudamérica tengan el mismo dicho: vemos la tempestad y no nos hincamos, no nos arrodillamos. Entonces vemos cómo está la situación en el mundo, vemos cómo los desastres. ¿Y qué estamos haciendo, mis queridos hermanos y amigos? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios que tenemos? ¿La estamos compartiendo? ¿Nos estamos quedando con ella? Mi querida hermana, me da mucho gusto verla por aquí, mi querida hermana Carmen. Ella está escuchándonos y viéndonos, por supuesto, desde Holanda, desde Ámsterdam, Holanda. Y un saludo, y me da mucho gusto poder verla por aquí, mi querida hermana, y que Dios me la bendiga. Y por supuesto, me imagino que son madrugadas por allá, así es que tengan un buen día, por supuesto. Así es que, mis queridos hermanos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que despertar, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios, tenemos que no dormirnos, tenemos que estar en movimiento, estar actuando, estar compartiendo la palabra de Dios con otras personas, porque tristemente la gente se está perdiendo, tristemente la gente se está muriendo, tristemente la gente no está sabiendo lo que viene. Y si nosotros no predicamos, si nosotros no compartimos la palabra de Dios, nosotros también somos culpables de eso, mi querido hermano y amigo. Así es que yo les insto a que compartan la palabra de Dios, ya sea un sermón aquí en su página de Facebook, ya sea un CD, una revista en el lugar donde usted trabaja, donde quiera que usted esté, mi querido hermano, puede compartir la palabra de Dios. No le cuesta absolutamente nada. El problema es que como nos hemos mezclado entre el mundo y queremos hacernos pasar por mundanos, aunque somos cristianos, pues tristemente no estamos haciendo la labor y la tarea que Cristo Jesús nos dejó que hiciéramos. Así es que traemos un tema muy interesante, muy importante, que se titula Cristo, nuestra expiación. Recuerden que estamos hablando acerca del santuario, y pues no queremos empezar sin orar y sin pedirle a ustedes también que por favor compartan con sus familiares y amigos esta transmisión. Y por supuesto dejamos 2 links ahí abajo del título. El primer link es del canal que tenemos nosotros en YouTube, donde usted va a encontrar todas las predicaciones que hemos estado teniendo aquí en la radio y las predicaciones que hemos estado teniendo también en la iglesia. Y el segundo link es en el cual ustedes podrán escucharnos a través del internet. Estaba ahorita revisando mi teléfono, tal vez en los iPhones no funcione, pero sí funciona en Android y sí funciona en la computadora. Ya gracias a Dios ya compusieron el internet, la programación de internet. Entonces a mediodía estuve escuchando con mi computadora, así se pudo muy bien. Ahorita estuvimos escuchando por el teléfono del hermano Jaime, también se escuchó muy bien. Solamente en el iPhone mío no se pudo escuchar, así es que vamos a ver si oramos y les pedimos también a los hermanos de la radio pues que puedan componer eso. Así es que vamos a orar, mis queridos hermanos y amigos. Recuerden, compartan esta transmisión, compartan el link, el segundo link, para que puedan escucharnos, y por supuesto denle ustedes el clic ahí al link, y de esa manera pues van a poder escucharnos, porque por supuesto esta transmisión se va a terminar después de la oración. Así es que compartan, y también si nos hacen el favor de compartir el primer link, que es del canal que tenemos en YouTube. Así es que vamos a hacer una oración rápidamente, porque el tiempo se va volando. Paula Solís, un saludo para usted, mi hermanita, que Dios me la bendiga también, y vamos entonces a hacer una oración para empezar este programa. Así es que les pido que nos acompañen para hacer una pequeña oración. Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, te agradecemos infinitamente, oh Padre, en esta noche, por la vida y la salud, por todas tus bendiciones,
por nuestros hermanos que están escuchándonos y que están viéndonos en este momento. Sé con ellos si tienen algún problema, sé con ellos, oh Padre, si tienen alguna dificultad, sé con ellos, oh Padre, si tienen una indecisión. Ayúdales, oh Padre, que esta noche pueda ser el día de salvación para ellos. Y no solamente para ellos, que por medio de ellos también puedan compartir salvación para sus familiares, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo. Quédate con ellos, oh Padre, bendícenos en esta tarde, en esta noche, y también, oh Padre, especialmente por las personas que han sufrido por el huracán, por las inundaciones. También así, oh Padre, te pedimos por nuestros hermanos y amigos que están en las prisiones. Sé con ellos, oh Padre, bendíceles grandemente y danos de tu Santo Espíritu para que las palabras que salgan de nosotros sean para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, claro que sí, primo Leobe, un saludo para ti, allá está por Veracruz, si no me equivoco, y pues vamos a terminar la transmisión en este momento. Les pido que hagan clic en el segundo link que hemos dejado para que nos escuchen a través del internet. Así es que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Y por supuesto, esperamos que nos escuchen a través de el internet. Bendiciones, mi querido hermano Moisés, allá por el lado de Montalva. Dios me lo bendiga y nos estamos viendo. Y por supuesto, los invito a que vayan al internet para que nos escuchen. Hasta la próxima. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, traemos un tema muy, pero muy interesante. En la tarde hacíamos el promocional que cada semana hacemos, cada sábado hacemos para pues invitar a nuestros queridos hermanos y amigos a que nos acompañen, y tenemos este tema tan interesante. Hemos ya tenido 4 temas anteriores: Cristo el Cordero, o Cristo el Camino, Cristo el Cordero, Cristo el Matemático, Cristo el Sustituto, y hoy tenemos Cristo nuestra expiación. Así es que vemos cómo estamos estudiando el tema del santuario, estamos estudiando el santuario y cómo a través de él nosotros podemos encontrar la salvación, cómo a través de ese santuario podemos ver a Cristo Jesús. Y mencionamos una vez más que uno de los factores más importantes de la vida, por supuesto de la vida cristiana, es la conversión. Todo cristiano profeso, mi querido hermano y amigo, necesita experimentar el sosiego que resulta de la conversión. En verdad, este es el anhelo profundo de cada corazón. El apóstol Pedro insiste en que el arrepentimiento y la conversión son una condición necesaria para que los pecados sean borrados. Este acto de borrar o quitar el pecado es aún otro aspecto muy importante del plan de salvación, mi querido hermano y amigo. La base de nuestro estudio la tenemos en Hechos 3:19, y para eso quiero que usted busque en su Biblia Hechos 3:19. Dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Con qué fin? Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros, la mayoría de los hispanos, no sé si, yo me imagino, al menos nosotros sí utilizábamos esta palabra, un refrigerio. Refrigerio es un alimento. Refrigerio también podría ser un agua fresca que nos llena, que nos calma la sed, que nos calma el hambre, si estamos hablando de comida, después de un día de trabajo, después de un día dificultoso. Entonces, sabemos que el ser humano nunca se sentirá completamente satisfecho, ni disfrutará de verdadera tranquilidad espiritual, hasta que no tenga la plena seguridad de que todo pecado conocido, por supuesto, ha sido confesado, abandonado y perdonado. Solo entonces podrá anhelar el día en que el registro de sus pecados haya sido permanentemente borrado por la mano de Dios. Los tiempos de refrigerio han sido identificados por la pluma inspirada y por muchos otros eruditos como una representación del juicio, el derramamiento de la lluvia tardía y del sellamiento. El refrigerio proviene del santuario celestial, por supuesto. Es por eso, mi querido hermano y amigo, que debemos estudiar detenidamente lo que ocurre dentro del santuario con relación a los pecados que han sido llevados allí en virtud de la sangre de Cristo y su obra, por supuesto, sustituidora. Leemos, por ejemplo, en Hebreos 9, 6 y 7. Así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. Pongan mucha atención, Hebreos 9, 6 y 7. Así, después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
Ahora, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora tengo algunas preguntas. ¿Quién oficia en el primer departamento del santuario? Dice Hebreos 9, 6 y 7 que el sacerdote. ¿Con qué frecuencia? A diario. Esto es importante. Ahora, ¿quién podía entrar al lugar santísimo? O sea, al segundo departamento del santuario, del tabernáculo. Únicamente el sumo sacerdote. ¿Cada cuánto lo hacía o cuán a menudo lo hacía? Solo una vez al año. ¿Qué era lo que llevaba consigo este sumo sacerdote? Llevaba la sangre expiatoria. Entonces, el camino que conduce al santuario, mi querido hermano y amigo, es un camino ensangrentado. Y dentro del santuario encontramos más sangre sobre los cuernos del altar de bronce, sobre el altar de oro, por supuesto, y sobre el propiciatorio. La sangre es siempre una representación del sacrificio de Cristo. En un bello pasaje que encontramos en este libro maravilloso que se llama El conflicto de los siglos, página 469, encontramos la siguiente declaración. Su intercesión es la de un cuerpo traspasado y quebrantado y de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a tan infinito precio. Por supuesto, mi querido hermano y amigo, el santuario terrenal tenía que ser purificado o limpiado por medio de la sangre de los animales. Pero, ¿qué en cuanto al santuario celestial? Bueno, la epístola a los hebreos dice que era necesario que las cosas celestiales fueran purificadas. Para eso, vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 23. Dice Hebreos 9:23, con mejores sacrificios que estos. ¿Se da cuenta? El santuario celestial, el lugar santísimo celestial, tendría que ser purificado con mejores sacrificios que estos, o sea, con los sacrificios mejores que los sacrificios que se hacían diariamente en el tiempo antiguo. Aquí, por supuesto, se alude al sacrificio de Cristo y al derramamiento de su sangre. Leamos otro pasaje de este libro, El conflicto de los siglos, pero ahora en la página 470 dice, en ambos servicios, el típico y el real, o sea, el que se hacía en la tierra y en el que se hace en este momento en el cielo, la purificación debe efectuarse con sangre. En aquel, con sangre de animales, en este, o sea, en el santuario celestial, con la sangre de Cristo. Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces usted se podrá preguntar ¿qué es remisión? Bueno, la remisión es el acto de quitar los pecados. Es la obra que debe realizarse allá en el cielo. Leemos en Hebreos 9, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, está hablando de purificación en el santuario celestial. Y para poder entender eso, pues tenemos que ir al santuario terrenal para ver qué era lo que se hacía. Entonces, es por eso que estamos estudiando acerca del santuario en toda esta serie. Y vamos a tener temas muy, pero muy interesantes. Y no digo que estos no sean interesantes, porque hemos visto cómo Cristo Jesús es el camino, como Cristo Jesús es el Cordero, como Cristo Jesús es el gran matemático y a través de las profecías que Él nos dejó encontramos maravillosas enseñanzas y maravillosos tiempos que se han cumplido. Y por supuesto, hoy en día encontramos que Cristo es, por supuesto, nuestra expiación, quien toma lugar o quien cubre nuestros pecados. Así es que son sublimes, mis queridos hermanos, de estas palabras, de esta cita. Cristo entró en el santuario para presentarse por nosotros ante Dios. Estas palabras divinamente inspiradas nos indican que Jesús no fue enviado en calidad de préstamo hace 2 milenios, sino que fue concedido como un don eterno. Cuando Él ascendió a los cielos, llevó consigo los pecados del mundo al primer departamento del santuario. Y por espacio de 1800 años, el Señor representó a su pueblo allí en el primer departamento, tal como lo hacía diariamente el sacerdote en el antiguo santuario terrenal.
Sin embargo, debemos notar, mi querido hermano y amigo, que ha habido un cambio. Una vez al año, el sumo sacerdote, como ya acabamos de leer, entraba en el segundo departamento. De igual manera, Cristo entró en el segundo departamento una vez en el año de 1844. Y yo espero que usted me esté siguiendo. La semana pasada hablamos acerca de esta profecía de los 2300 tardes o mañanas o 2300 años. Y dice, y el santuario será purificado. Cuando esa profecía terminaba, la profecía de los 2300 años, el santuario sería purificado. Entonces, vemos cómo el sumo sacerdote entraba una vez cada año. Y vemos que Cristo Jesús entró una sola vez, como ya lo vimos en Hebreos. ¿Y cuándo entró? Él entró en ese año exactamente. Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Ahora, usted se podría preguntar, bueno, ya entró Cristo una vez como el sumo sacerdote, pero ¿entrará Cristo cada año? Definitivamente que no, mi querido hermano y amigo. Usted preguntará, bueno, ¿y por qué no? Bueno, porque es algo que hace una vez por todos durante estos últimos años. Y continuará su ministerio allí hasta que haya terminado su obra de intercesión. Note bien usted las palabras de Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Sabemos, mi querido hermano y amigo, que la expresión la consumación de los tiempos se refiere, por supuesto, a los últimos días, poco antes de la segunda venida de Cristo. Y en respuesta a la pregunta acerca del propósito de Cristo al entrar en el lugar santísimo en el tiempo del fin, las Escrituras contestan que es para quitar del medio el pecado, por su propio sacrificio, por supuesto. Quitar del medio es una expresión enfática. Se emplea en las Sagradas Escrituras en el sentido de darle carta de divorcio a una mujer. El marido que hacía esto quitaba de en medio a su compañera. A la luz de este significado, podemos ver que en estos últimos días Jesús está empeñado en la obra de divorciar, si podríamos usar el término, a su pueblo del pecado, separarlos del pecado. Ninguna conferencia de paz, mi querido hermano y amigo, tendrá un éxito permanente y ningún nuevo orden mundial bajo la Organización de las Naciones Unidas podrá eliminar el problema del pecado. Este permanecerá hasta que sea definitivamente resuelto mediante la obra de extirpación del pecado que se está realizando durante estos postreros días en el santuario celestial. Entonces, ¿qué ha estado pasando en el segundo departamento del santuario celestial desde 1844? Bueno, nuestro gran sumo sacerdote Jesús ha estado llevando a cabo el juicio investigador, impartiéndoles a todos aquellos que lo merecen los beneficios de su expiación. Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Y además, este es el servicio que empezó cuando terminaron, por supuesto, como ya lo dijimos, los 2300 días. Entonces, según la obra anunciada por Daniel, el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última fase de su solemne obra, la purificación del santuario. La obra sagrada de Cristo en favor del pueblo de Dios, que se está llevando a cabo presentemente en el santuario, deberá ser objeto de nuestro estudio constantemente, mi querido hermano y amigo. A la luz de las citas ya antedichas, podemos ver que había una gran diferencia entre lo que pasaba en los diferentes departamentos del santuario terrenal. En el primero, los pecados de los penitentes eran transferidos al santuario por conducto del sustituto. Por otro lado, en el segundo, el sumo sacerdote rociaba la sangre de la víctima sobre el propiciatorio con el propósito de borrar el pecado. Esto era lo que ocurría en el día de la expiación celebrada anualmente. Pasemos ahora a Levíticos 16:5. Levíticos 16:5. Este pasaje nos revela lo que antiguamente hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo el día de la expiación. Dice la palabra de Dios: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. El sacerdote luego echaba suerte sobre los 2 machos cabríos que habían sido traídos, para así determinar cuál era el de Jehová, destinado a la expiación del pecado del pueblo, y cuál era el chivo expiatorio que sería soltado en el desierto. Luego echarás suertes
Aarón sobre los machos cabríos, una suerte para Jehová y otra por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Nótese que el macho cabrío de Jehová era sacrificado como ofrenda del pecado. Y, por supuesto, Levíticos 16:15 nos revela lo que se hacía con la sangre del mismo. Después de degollará al macho cabrío, como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, en el segundo departamento, en el lugar santísimo. Es decir, la llevaba, por supuesto, al lugar santísimo. ¿Y qué hacía con ella? Bueno, la esparcía sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. De modo que la sangre del macho cabrío de Jehová era llevada al lugar santísimo del santuario y rociada sobre el propiciatorio que allí estaba. Este acto obraba una expiación completa y final en favor del pueblo. Pero eso no era todo lo que sucedía, mis queridos hermanos y amigos. Levíticos 16, 20 y 21 dice: cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Recordemos que en el día de la expiación se tomaban 2 machos cabríos. Pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados. Así lo pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Me gusta cómo este escritor relata este evento. En su libro Patriarcas y Profetas, página 369 y 370, dice de la siguiente manera: el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y salía del santuario llevando sobre sí la carga de las culpas de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él se alejaban para siempre del pueblo. Tal era el servicio verificado como una figura y sombra de las cosas celestiales. El acto culminante, mi querido hermano y amigo, del día de la expiación era el de llevar al desierto el chivo expiatorio, símbolo de Satanás, y soltarlo allí para que muriera. Al concluir los 1000 años, Satanás recibirá su castigo en el lago de fuego, donde los malvados sufrirán la segunda muerte. Nuestro archienemigo no solamente sufrirá por causa de sus propios pecados, sino por los de todos los santos redimidos que fueron puestos sobre su cabeza en el acto final de expiación. Se nos dice que él sufrirá por más tiempo allí que cualquier otro ser creado. Imaginémonos la escena, mi querido hermano y amigo. Observamos que un hombre se lleva al macho cabrío fuera del santuario. ¿Por qué lo llevaba? Porque cargaba sobre su cabeza todos los pecados confesados y abandonados por el pueblo de Dios. ¿Quién se lo colocaba encima? Bueno, el sumo sacerdote. ¿De dónde sacó el sumo sacerdote esos pecados? Entonces notamos con interés que el mismo sumo sacerdote cargaba sobre su propio cuerpo algunos de los pecados, porque conforme a las reglas rituales, a veces él debía comer una porción de la carne del holocausto ofrecido. Los demás pecados los tomaba de la sangre, o sea, del lugar santísimo, del santuario. Recordamos que, ¿cómo había llegado allí? Bueno, fueron colocados allí por medio de la sangre que ya dijimos que el sacerdote introducía en el santuario. Eran los pecados que los culpables habían confesado y en efecto transferidos sobre la cabeza del santuario. Una vez transferidos los pecados sobre la víctima, el pecador la degollaba. Así logramos ver que hay 2 pasos que se dan para obrar separación entre el pecado y el pecador. Primero, el pecado debe ser transferido al primer departamento del santuario llamado lugar santo. En segundo lugar, hay que llevar a cabo una obra especial para sacar los pecados del santuario. He aquí una ilustración sencilla, mi querido hermano y amigo, que nos ayudará a comprender este proceso de separación del pecado. En toda la ciudad
hay lavanderías y periódicamente se hallan personas allí que han traído su ropa sucia. ¿Por qué la traen? Para lavarla, por supuesto. Para eso son las lavanderías, ¿verdad? La ropa entra sucia y sale limpia. El apóstol Pablo emplea ese mismo lenguaje figurado cuando él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios 5, 25-26 leemos la siguiente: ¿con qué propósito se entregó por ella? Para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Mi querido hermano y amigo, en el santuario le provee a la iglesia un servicio completo de lavamiento para que el pueblo de Dios sea purificado y pueda sin temor darle la bienvenida al Señor cuando Él regrese. Todo miembro de iglesia debe estar esperando la aparición de Jesús en el estado de completa limpieza y pureza. Pero Dios puede lavarnos y limpiarnos solamente de los pecados que le hayamos traído a Él. Es por eso tan importante, mi querido hermano y amigo, la conversión y el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos, llevamos todos nuestros pecados ante Dios. Se los entregamos a Él y Él, por supuesto, nos perdona. Nuestra mayor preocupación debe ser el de tener la seguridad de haber entregado nuestras ropas contaminadas por el pecado en manos de nuestro gran sumo sacerdote, para que Él se encargue de lavarlas en el santuario y no permanezcan en la canasta de ropa sucia de nuestras mentes. ¿Cómo le entregamos nuestra ropa manchada del pecado a Cristo para que Él la limpie? En verdad, es solo arrepentirnos de Él, abandonarlo y pidiendo a nuestro misericordioso sumo sacerdote que lo quite de nuestra vida. Debemos ir al Calvario con fe y allí contemplar a Jesús derramando su preciosa sangre por nosotros. Luego, por la fe, hemos de seguir a nuestro Salvador mientras traslada nuestros pecados al santuario celestial. Pero esto no es todo, mi querido hermano y amigo. En el día de la expiación final, al rociar Cristo su sangre sobre el propiciatorio, no quedará vestigio ni del propio registro de nuestros pecados. En ese acto final, los llevará fuera del santuario y los colocará sobre la cabeza del chivo expiatorio, o sea, sobre Satanás. Ahora, surge una gran pregunta. ¿A qué se debe que cuando confesamos nuestros pecados, ellos no son borrados inmediatamente? Bueno, permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Imaginémonos que yo escribo sobre un pizarrón la palabra pecado. Este vocablo representa el pecado de una persona que viene al Señor Jesús en la búsqueda del perdón. ¿Qué hace Jesucristo? Él no quiere que esas personas vuelvan a ver ese pecado otra vez, de modo que lleva el pecado al santuario y rocía su sangre sobre él. Si nos fuera posible examinar el registro celestial de los pecados, descubriríamos que efectivamente, mi querido hermano y amigo, este pecado está cubierto por la sangre preciosa de Cristo. La persona ha sido perdonada. Para ilustrar este punto, déjeme decirle, supongamos que yo cubro con un pañuelo la palabra pecado. En este caso la palabra no se ve. ¿Por qué? Porque el pañuelo impide que se vea, aunque la palabra todavía aparece en el pizarrón, de modo que hay que hacer algo más. La palabra pecado tiene que ser borrada. Ahora bien, figurémonos que yo tomo el mismo pañuelo y borro la palabra pecado. Ya no se ve más, ¿verdad? Ahora, nótense dos palabras del Salmos 32.1. Salmos 32.1. Las cuales, dice, tienen relación directa con este asunto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos y amigos? Cuando nuestros pecados son perdonados, son cubiertos. Pero recordemos lo que dice en Hechos 3:19-20. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Esto quiere decir que cuando Jesús vuelva por segunda vez, va a borrar los pecados que habían sido cubiertos. Esto es, siempre y cuando que tú, mi querido hermano y amigo, y que yo llenemos los requisitos. La experiencia de Jacob ilustra muy bien la necesidad de cumplir las condiciones necesarias para la salvación. Dice
este pasaje que encontré por ahí en un libro muy interesante. Si Jacob no se hubiese arrepentido antes por sus pecados, consistentes en tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Recuerden que dice la palabra de Dios, la escritura, que Dios no escucha la oración del impío. ¿Y quién es un impío? Aquel que no ha confesado sus pecados. Aquel que no le ha entregado, que no se ha arrepentido. Ese es el impío. Aquel que conoce el pecado, que sabe lo que es mal o que es malo, y no se arrepiente y no le entrega y no pide perdón a Dios. Ese es el impío. Así que Jacob se arrepintió primeramente de lo que había hecho y confesó su pecado. Si él no hubiera hecho eso, Dios no hubiera podido oír la oración. Y tristemente hoy en día, mi querido hermano y amigo, nosotros muchas veces pensamos y creemos que Dios escucha todas las oraciones, cuando no es así. Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando la torturen del temor y la angustia, serían abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentimiento de indignidad, no tendrán pecados ocultos que revelar. Sus pecados habrían sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. Así es que es importante, mi querido hermano y amigo, que antes de que se acabe el tiempo de gracia, antes de que se cierre el tiempo de gracia, nosotros hayamos arrepentido de todo lo malo que hayamos hecho y confesado nuestros pecados, para cuando venga ese tiempo en el que se acabe la gracia, estemos con la seguridad de que hemos sido salvos, que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestros pecados han sido borrados. Es preciso, mi querido hermano y amigo, que conozcamos las tácticas del enemigo de las almas. Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Pero en su proceder con Jacob, el Señor demostró que de ningún modo puede aprobar ni tolerar el mal. Es por eso que todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permitan que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por Satanás. Una vez más volvemos a preguntar, ¿por qué no son borrados los pecados inmediatamente después de ser confesados? Y otra vez me gustaría ilustrarlo. Hace algunos años el mensaje llegó al corazón de una pareja casada. Convencidos por el Espíritu Santo de que habían escuchado la verdad, aceptaron el mensaje. Pero el esposo había usado el tabaco por mucho tiempo. Lo había mascado desde que era prácticamente un adolescente. De hecho, cuando apenas él tenía 9 años, acostumbraba a sacárselo del bolsillo de su padre, de modo que el hábito estaba bien arraigado. Sin embargo, al aceptar el evangelio descartó el uso del tabaco, pero repetidas veces sentía la atracción del viejo hábito. Su esposa relataba cómo él se sacaba el tabaco del bolsillo y lo botaba en el maizal, lo más lejos posible, y pasaba el día de lo mejor. No obstante, había veces que después de la cena de la esposa miraba por la ventana y lo veía caminando entre las hileras del maíz, rebuscando por todos lados. ¿Y qué era lo que andaba buscando? Es fácil adivinarlo, ¿verdad, mi querido hermano y amigo? Buscaba el tabaco que había tirado. Pero gracias sean dadas a Dios que llegó el día en que él descartó el tabaco para siempre y vivió unos 70 años más, habiendo obtenido la victoria completa sobre el hábito. Agradecemos a Dios que hay poder en la sangre del Cordero, mi querido hermano y amigo. Esto me hace recordar uno de los antiguos himnos que hace tiempo cantamos en nuestra iglesia. Y no es que hace tiempo lo cantamos y no lo hemos vuelto a cantar, sino que es un himno muy conocido por todo el pueblo adventista, y creo que algunos otros hermanos tal vez evangélicos tal vez lo puedan cantar. Se titula ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Hay poder? Sí. Sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
No sé cuántos de ustedes lo hayan cantado, mis queridos hermanos y amigos, y a mí me hubiera gustado cantarlo, pero ando muy malo de la garganta y de mi nariz, la congestión, que prácticamente no me salen muy bien las palabras, pero es un himno muy, pero muy hermoso. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poderes, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Dios, mi querido hermano y amigo, no le impidió a aquel hombre encontrar el tabaco, aunque pudo haberlo hecho. Era preciso que el hombre hiciera su propia decisión y ganara la victoria mediante el poder divino. Nos hemos podido dar cuenta, por medio de las citas que ya hemos expresado, que Dios no borra los pecados para siempre en el preciso momento que nosotros le pedimos el perdón. Por ellos, porque conoce la naturaleza de las luchas del ser humano y el poder que tiene el pecado. Él, o sea Dios, respeta nuestro libre albedrío, lo cual, mi querido hermano y amigo, quiere decir que si tú quieres volver al pecado, Dios no te lo va a impedir. Él no te lo impide, mi querido hermano y amigo. Aunque la sangre de Cristo habría de liberar el pecado arrepentido de la condenación de la ley, no habría de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. En el gran día del juicio final, mi querido hermano y amigo, serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. ¿No sientes, mi querido hermano y amigo, un gran deseo de alabar a Dios por lo que está ocurriendo en el santuario celestial ahora y por el periodo de expiación final? Deberíamos de estar contentos, deberíamos de estar alegres, mi querido hermano amigo, porque si nosotros hemos confesado nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin lugar a dudas, este texto habla con relación al día de la expiación. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso era lo que se hacía en el día de la expiación. Se borraban todos los pecados, y eso es lo que le explicaba Dios al pueblo por medio de estos actos, de estos ritos. Le hacía esta enseñanza. Llegará un día, decía él, en que tus pecados serán borrados para siempre. Y esto es lo que Cristo Jesús está haciendo en este momento. A partir de 1844 hasta la fecha, es lo que ha estado haciendo Cristo Jesús en el cielo, limpiando los pecados. Hace poco tiempo, una madre acudió llorando a un pastor, rogándole que orara por su hijo. Entre sollozos, ella le contó que su hijo había vivido una vida de pecado y había caído en la penitenciaría criminal. ¿Quién creemos que sufría más? ¿El muchacho tras las rejas en la prisión o la madre sola en su casa? En medio de su quebranto, la mujer imploró lo mismo y le dijo al pastor: «Oh pastor, ore por mi hijo». ¿Y no se le ocurrió nada más? Estaba profundamente interesada en el bienestar de su hijo. Es mi deber, mi querido hermano y amigo, proclamar que Jesús está ahora mismo en el santuario celestial con el propósito de quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque en la cruz llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y seguirá llevándolos hasta que la expiación final, que consiste en colocar los pecados sobre Satanás, sea terminada. De modo que Cristo seguirá compadeciéndose de nosotros hasta que nos haya separado del pecado para siempre, hasta que nos haya divorciado del pecado para siempre, hasta que Él se haya puesto en medio y nosotros no podamos ver el pecado y nosotros no querramos pecar más. Cuando de verdad comprendamos la manera en que el Señor sufre
por causa de nuestros pecados, seguramente querremos redimir esta situación. ¿Había manera de subsanar la herida que aquella madre que lloraba apenada por su hijo encarcelado? Claro que sí. Supongamos que su hijo se hubiese sentado en una celda a escribirle una carta a su madre diciéndole: reconozco que me he portado mal, he violado la ley, te he partido el corazón, le he pedido a Dios que me perdone y ahora, mi querida madre, te estoy pidiendo que tú me perdones también. De ahora en adelante, por la gracia de Dios, voy a portarme como es debido. ¿Cómo hubiera reaccionado aquella madre? ¿Si hubiera aplacado el dolor que ella sentía en su corazón? Por supuesto que sí, mi querido hermano y amigo. En lugar de llorar de tristeza, hubiera llorado de alegría. Escúcheme bien, mi querido amigo y mi querido hermano. Escrito está que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. En estos mismos momentos, mientras contemplas a tu gran sumo sacerdote en pie ante el propiciatorio del santuario celestial, levantando en alto sus manos heridas ante el Padre, intercediendo por ti, por si aceptas a Jesús como tu Salvador personal, alegrarás su corazón. No solo cubrirá Él tus pecados, sino que en estas últimas horas de la historia, justamente antes de terminar el tiempo de gracia, los borrará del todo. Solo en Cristo podremos romper las ataduras del pecado, mi querido hermano y amigo. Solo mediante su obra en el santuario celestial y con nuestra cooperación podrá realizarse la separación eterna entre el pecado y el pecador. Es por eso, mi querido hermano y amigo, que yo en esta noche te invito a que te entregues a Cristo Jesús. A que, como dijo Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio desde la presencia del Señor. Y por mucho tiempo Dios te ha estado llamando. No sé cuánto tiempo has estado tú escuchando la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo, mi querido hermano y amigo, el Espíritu Santo te ha estado hablando. Tal vez pueda ser una semana, tal vez puedan ser un mes o meses, o tal vez años. Pero mientras haya gracia, Dios te seguirá llamando. El problema es que cuando el Espíritu Santo se retire completamente aquí de la tierra y la maldad del ser humano llegue al colmar el vaso de la ira de Dios, ya habrá sido demasiado tarde para ti. Ya aunque quisieras arrepentirte, aunque quisieras pedir perdón, Dios te va a decir: el tiempo se agotó, te estuve esperando. Así como Noé se pasó 120 años predicando que se arrepintieran, que se convirtieran, cuando la puerta de la gracia se cerró, el arca, los que estaban adentro, ya estaban adentro. Los que estaban afuera, ya estaban afuera. Ya no había forma de que unos entraran y otros salieran. No fue hasta que ellos vieron las calamidades que se venían que quisieron arrepentirse, que quisieron ahora sí hacerle caso a Noé. Y ya era demasiado tarde. Que no se haga o que no sea demasiado tarde para ti, mi querido hermano y amigo. Dios siempre quiere que tú te arrepientas. Dios siempre quiere que tú te conviertas. Dios siempre quiere que tú le entregues los pecados a Él. ¿Para qué? Para que en este tiempo que Cristo Jesús está haciendo la expiación por nuestros pecados, sean borrados y puedas ser salvo de toda maldad. Hay poder, sí, mi hermano, hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora. Hasta la próxima. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Y este fue su programa Derribando Gigantes. Lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación. No lo olvide. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes. Que el Señor Jesús